Bueno, buenas tardes amigos. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en el Sonido de la Inclusión de Fundación Tayari, contando como siempre con el apoyo de Coco en la interpretación de lengua de señas mexicanas y hoy con una súper invitada desde Guadalajara, Eneida Rendón, para tratar un tema que a todos nos preocupa y nos debe de ocupar como padres, como amigos, como tíos, como familiares de cualquier persona que sigue estudiando, que es esta transformación a raíz de la pandemia. Y Aneida tiene muchísima experiencia en la parte de educación virtual y nos da muchísimo gusto recibirte, Aneida, para platicar qué es esto de la educación, cómo se está dando esta transformación. Y además algo muy importante, que esta semana es la semana en donde se conmemora a la comunidad sordociega y cómo es su inclusión en la parte educativa, en la educación superior. Hola, ¿qué tal? Un gusto por estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, lo primero, ¿qué es educación virtual en donde tú estás dentro de la Universidad de Guadalajara? Sí, bueno, yo estoy trabajando dentro del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. En biblioteca tenemos un área que en algunas partes se conoce como tiflotecnología, pero bueno, luego nos dicen que qué es eso de tiflo, tifloteca, tiflo. Bueno, la palabra tiflo tiene que ver con la palabra ceguera, con la ceguera. Viene de una isla que así se llamaba, donde la literatura nos dice que pues venía, bueno, todos los habitantes eran ciegos. Entonces, pues a raíz de eso sale la palabra tiflo, que tiene que ver con la ceguera, ciego. Y pues tecnología, de tecnología, que es lo que hay en esos espacios. Nosotros le llamamos para mayor facilidad como área de recursos, perdón, sí, área de recursos y servicios especializados para personas con discapacidad, principalmente visual. Y bueno, atendemos a algunas personas también con sordoceguera. Desde biblioteca hacemos este trabajo que tiene que ver con la inclusión, que es impresión de material a braille. Tenemos equipos a disposición del público, tenemos escáner para la traducción de los libros impresos a digital. Tenemos lupas magnificadoras de pantalla, mouse que pueden utilizar con mayor facilidad las personas con alguna discapacidad motriz, y también damos algunos talleres de sensibilización, de inclusión, de sistema braille. Tenemos por ahí pendientes algunos de lengua de señas que esperemos se pueda dar en octubre. Y pues eso es prácticamente lo que hacemos, tratar de que también pues, los estudiantes se animen a estudiar a través de la virtualidad. Oye, ¿y qué tanta resistencia o pánico hay a estudiar de manera virtual? Digo, vemos quienes ya somos viejitos y nos tocó desde computadoras muy grandes, todavía computadoras de tarjeta y luego fueron evolucionando, nos tocó la llegada del internet, pero tú ahora con estas nuevas generaciones que llegan a la universidad, ¿cómo ves su miedo a incorporarse a este tipo de educación? Bueno, en el sistema de UDG virtual sí han entrado personas con discapacidad. Es uno de los sistemas que mayor número de personas tiene, o sea, en el centro de en la Universidad de Guadalajara, se supone que es el centro que mayor número de personas con discapacidad tiene. Modo de voz desactivado. Perdón. Y bueno,
pero eso sí, depende de qué tipo de discapacidad hablemos. Incluso, bueno, en el sistema tratamos de ser incluyentes, no solamente con discapacidad, también tenemos a personas de comunidades indígenas, que incluso no cuentan con computadora, pero se han instalado casas universitarias en las que pues ellos pueden acudir a utilizar equipos y poder estudiar. Oye, Entonces, ¿y manejan algún tipo de lengua indígena? sí, pues principalmente creo que hay estudiantes que hablan el Wixárika y pues hay algunos asesores que la saben para ayudarles, para ser como tutores de ellos. Wow, ok. Oye, ¿cuál es el mayor reto cuando llega un nuevo estudiante? Que sabemos que la inclusión en México y la inclusión educativa, pues es algo que hay que estar picando piedra desde jardín de niños hasta la universidad y que en cada nivel el número de estudiantes es menor, ¿no? El que llega a nivel ya de educación superior, pues es porque de veras tiene ganas de seguirle. Entonces, ¿tú cómo los notas? ¿Cómo percibes esta inclusión al momento en que ellos deciden llegar a este nivel? ¿En que ellos qué, perdón? Aquellos que deciden seguir estudiando y decir, pues me aviento la licenciatura y que aparte en el campus de ustedes tienen hasta posgrados. Sí, así es. Yo creo que mucho de que logres hacer una licenciatura, independientemente de la condición, es pues ese ánimo de querer hacerlo, ¿verdad? Y de buscar y de tocar puertas para buscar opciones y animarse a hacerlo. Oye, y en ese aspecto, la universidad, ¿qué tanto apoya a la parte virtual? Mira, ahora sí que en UDG Virtual hay mucha apertura, hay mucha calidez humana y bueno, ahora sí que cuando nos enteramos que hay un estudiante con ciertas condiciones y requerimientos, tratamos de apoyar. Yo soy estudiante, bueno, soy ingresada de la licenciatura en Gestión Cultural de UDG Virtual. Y en su momento, pues nosotros pensamos que iba a ser un tanto complicado, que iba a requerir de otros cronogramas, a lo mejor de que me extendieran todo el calendario, en fin. Pero pues ahí lo importante es que luego nos preguntan, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, llegamos a la conclusión de que con prestadores de servicio social podía yo pues hacer casi la vida académica igual que como los otros compañeros. Los chicos de servicio social lo que hacían era tratar de poner en formatos accesibles todos los textos, porque la mayoría son en PDF o formatos de imagen. Y como te decía, depende mucho de la condición de discapacidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad motriz a lo mejor nada más requiere adaptaciones no sé, en la plataforma o en el tiempo de entrega, pero una persona con discapacidad visual o sordoceguera requiere también de que las lecturas, los materiales sean accesibles. Oye, Y por ejemplo, hay una duda. ¿Cómo es el material que utiliza en un esquema virtual una persona con sordoceguera? mira, de preferencia, primero hablemos de que hay varios niveles de sordoceguera, ¿verdad? Ok. Sí, ahora sí que llévanos desde el uno, desde palitos uno.
porque es una discapacidad que no se ve mucho. Sabemos comunidad sorda o con discapacidad auditiva o con discapacidad visual, pero estas dos discapacidades combinadas y en un ambiente universitario y virtual, ¿cómo se vive? Bueno, ahora sí que es muy complejo que podamos, dependiendo del caso de las personas con del nivel, que se pueda ver a una persona universitaria con sordoceguera, si las hay, a nivel virtual. Si las hay, bueno, no dejé virtual, ahorita no. Pero sí es muy complejo. ¿Por qué? Porque a veces requerimos de materiales tecnológicos muy costosos que no tenemos disponibles. Por ejemplo, yo te platicaba al inicio de todo lo que tenemos en esta sala. Hay algo que nos hace falta, una línea de despliegue braille. ¿Qué es eso? Sí, una línea de despliegue braille consiste en un aparato que se conecta a la computadora y que va pasando toda la información que hay en pantalla, pero en sistema braille, así como la voz sintética de las computadoras nos dicen con voz. Ese dispositivo lo hace a través de puntos en braille. Como una impresora, digamos. ¿Perdón? ¿Sería equivalente a una impresora? Más pequeño, hay de distintos tamaños, pero imagínate un rectángulo y ese rectángulo en la parte superior tiene una línea en la que van saliendo los puntos. Cuando tú cambias la línea, se cambia y es así como puedes ir como desplegando lo que hay en pantalla. Ok. No sé si más o menos me da a Sí, entender. sí, 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 claro. Entonces, Digamos como si fuera la regleta, pero electrónica. algo así, sí, exacto. Y como te digo, los puntos pues son de plástico, entonces pues eso permite que suban, que bajen, dependiendo de las letras que van saliendo. Sí, digo, si de por sí las máquinas Perkins salen caritas, ya me imagino una electrónica, pues sí, bastante alto. Ajá. Y en cuanto a intérpretes que sepan el manejo de lengua de señas para personas con sordoceguera, ¿tienen ahí en la universidad? Mira, es que esa es otra cuestión muy, muy importante porque no, o sea, si la persona utiliza lengua de señas, muchas veces es mano a mano, o sea, Ajá, exacto. completamente en el tacto. Ajá. Entonces, la virtualidad, ¿cómo te imaginas tú que puedes hablarle lengua de señas a una persona? Sí, no, se me hace No. complicadísimo. Entonces, por eso te preguntaba yo, o Ujú. sea, ¿cómo hacerle en cuanto a la comunicación, en cuanto a la accesibilidad al material? Sí, mira, ahorita no hemos tenido casos así todavía. Tuvimos casos por ahí de personas sordas que sí requerían, sabían algo, tenían algo de bilingüismo, sabían algo de español y algo de lengua de señas, y con ayuda, pues más o menos podían, no, en un UDG virtual, pues hay personas que la saben poco, te digo, por eso es una de las cuestiones que queremos impulsar desde la biblioteca, el que haya un curso de lengua de señas, porque es algo que les hace mucha falta a los profesores. Los profesores que la han aprendido, lo han aprendido ahora sí que por su cuenta dentro de otros centros universitarios. La discapacidad que predomina en UDG virtual, pudiéramos decir que es la motriz y quizás después la visual, pero hay diferentes también como tipos de visuales, la mayoría tienen algún resto visual. Sí, baja visión, me imagino. ¿Perdón? Baja visión.
Sí, baja visión. Ujú. Ok. Oye, y ahora con este cambio que es evidente que vamos a tener en el sistema educativo, lo que comentábamos, de que muchas universidades van a tomar el hacerlo mixto, de que no todas las clases sean presenciales y ahora ya también clases virtuales. ¿Cómo ves ese impacto hacia la universidad virtual de ustedes? ¿Cómo ustedes van a entrar al quite para apoyar a la presencial? Mira, en el caso de la sordoceguera, yo creo que hay una oportunidad muy bonita para empezar a trabajar en eso, porque hasta el momento no se ha visto así como mucha necesidad. Soy la primera estudiante de audio virtual con sordoceguera. Entonces no se ha visto así como mucha necesidad de que nos llegue alguna persona con sordoceguera total, pero también está la parte del público, el público que tiene miedo a eso, que sabe que es un sistema que no sabe qué tanto vaya a poder con él. ¿Sí me explico? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se requiere mucho del contacto físico, del contacto mano a mano dentro de un campo visual reducido, y entonces eso a veces la presencialidad, pues sí te lo puede dar, bueno, sobre todo si tienes para apoyar un intérprete. Yo creo que hay muchos factores que nos van a ir marcando qué tan viable es y bueno, lo que podemos ir viendo reflejado en los próximos años y como decías tú, desde el nivel preescolar empieza toda esta progresión. Y ¿Tú ahorita, cómo viviste tu educación desde preescolar hasta la universidad? bueno, yo el preescolar, este, no, mira, el preescolar no lo hice, solo estuve como alumna oyente en un preescolar para niños, es un preescolar común. La primaria la hice en una escuela de educación especial para niños ciegos. Y la secundaria ya me integré a la escuela común. Pero ahí, haz de cuenta, cuando yo estaba en primero de secundaria, tuve un aceleramiento de mi pérdida auditiva después de que yo escuchaba con aparatos auditivos. Entonces, perdí por completo el oído. ¿Y qué pasó ahí? Yo fui literalmente expulsada de la secundaria porque decían que yo no, o sea, que ahí no había nada para resolver esta situación y que pues nada más iba a ser como una distracción para mis compañeros. ¿Y qué hicieron tus papás? Bueno, mi mamá intentó, habló con el director, pero bueno, el director le dijo, no, señora, ya no lo intente. Aquí no vamos a poder, no sabemos cómo atenderla. Vayan a buscar otro lado porque aquí, o sea, ella es como una distracción para sus compañeros. No, Entonces, pues, fue muy complicado el que yo pudiera seguir estudiando. pero no te diste por vencida, mujer. ¿Mandé? Pero no te diste por vencida. No, claro que no. Yo decía, oye, es como si Helen Keller pudo, porque yo no, pero lástima eso, o sea, Helen Keller no es muy reconocida, pero Helen Keller ahora sí que este, tenía los recursos. Yo no podía pagar un intérprete. Helen Keller, yo no sé si lo pagaba o no lo pagaba, pero tenía su intérprete, su monitor. Entonces era algo que yo no podía conseguir ni de gratis, solo por ratitos como prestadores de servicio social. Entonces, pues a mí me costó 3 años de tocar puertas para poder yo terminar mi secundaria. Ok. Y luego,
Y bueno, eso fue gracias a una maestra de línea, del Instituto de Educación para Adultos, Ajá. este, que ella dijo, sí, yo aprendo braille, vente, y no sé qué, o sea, y aprendió a comunicarse conmigo en sistema braille, porque yo no usaba la lengua de señas, porque, o sea, ahora sí que pudiéramos hacer, los métodos de comunicación dependen mucho de, del momento en que se ha adquirido la sordoceguera, porque hay personas que nacen ciegas y después pierden la audición, como es mi caso, pero hay personas que nacen sordas y después pierden la vista. Ok. Entonces el método de comunicación va a depender mucho de eso. Yo aprendí después algo de lengua de señas, pero mis métodos de comunicación eran basados en la escritura, en el sistema braille, los dedos, en el dedo como lápiz, en la palma de la mano, etcétera. Entonces, pues ella aprendió y ella me ayudó a terminar la secundaria y la preparatoria fue aún mucho más difícil de conseguir. Me costó como alrededor de 4 años el que yo pudiera ingresar a una preparatoria. Wow, mujer. ¿Y cómo le hiciste para encontrar esa preparatoria? Bueno, yo aprendí a utilizar la computadora a través de una línea braille que me prestaban en una institución. Y a través de eso, que empecé a manejar el internet y así, dije, bueno, yo puedo, a lo mejor estudiar en línea. Entré a una prepa en línea, pero la verdad no fue tan accesible para mí, además de que no teníamos una buena conexión a internet y el tiempo suficiente para yo poderme conectar. Y ya después, este, pues ingresé a la Universidad del Valle de Atemajac, pero fue así como que la única alumna que han tenido ellos a distancia. Me dieron la oportunidad de que pudiera estudiar y ahí también hay un área para personas con discapacidad visual. Entonces, a través de esa área, ellos llevaban los libros que yo debía estudiar. En esa área me los escaneaban, me los digitalizaban, me los enviaban al correo electrónico y yo, a través de mi línea braille, podía leerlos y podía, contestar las actividades casi de manera autodidacta. Mandaba mis trabajos a la secretaria del director académico y ella a su vez a los asesores para que los revisara. Ahora sí que fue una oportunidad porque existen apoyos, pero como puedes ver, apoyos aislados. Claro. Oye, pero todo esto lo vives todavía sin el implante coclear. Sí, todo esto, yo perdí el oído a los 14 años y lo recuperé alrededor de los 25 años. Wow. Fueron 11 años de no poder no ver ni escuchar totalmente. ¿Y cómo te comunicabas, por ejemplo, con tu mamá? ¿A través de braille? Sí, pues es un método de comunicación que consiste en utilizar los dedos índice y medio, no sé si se alcanza a ver. Si subes un poquito más tu mano como a la altura de tu oreja, ahí se ve perfecto. Ahí. Ok, ajá, sí, perfecto. Sí, ok. Entonces, si nosotros observamos los dedos así de frente a nuestros ojos, Ajá. podemos ver que tenemos tres espacios en cada dedo. Sí, las tres falanges. Sí, los tres falanges. Ajá. Entonces, eso es lo que forma el signo generador del Ok, sistema braille. ok. Y aquí se va formando cada letra A, B, C, D, etcétera. Ajá. Entonces, pues Wow. me iban escribiendo cada letra en la mano. Deletreando. ¿Vale? Se deletrean las palabras.
Sí, exactamente. Deletrear cada palabra en braille en los dedos. O sea que tu memoria además tenía que estar al 1000 para poder ir formando las palabras y después de formar las palabras ir formando las frases. Pues mira, al principio me costó trabajo, como todo, ¿verdad? Pero la verdad es que no tardé en acostumbrarme porque fue para mí como mi nuevo oído. Entonces, incluso a mí me escribían rapidísimo. O sea, hay personas que utilizaban el dedo gordo para separar cada letra. Por ejemplo, la H y luego el dedo gordo, la O y el dedo gordo. Y cuando se terminaba la palabra me hacían dos veces. Había Okay. personas que nada más hacían una pequeña pausa entre cada letra y usaban un tope para decir que era otra palabra. Entonces, incluso Ah, empezamos a utilizar lo que es la estenografía, que es como una forma abreviada para escribir el sistema braille. ok. Porque digo, hace muchos, bueno, ya hace bastantes años, empecé a estudiar un poco de braille y el maestro que nos estaba enseñando me decía es que si no pisas bien con el punzón y el, digamos que lo gordito que queda el punto no se puede leer bien. Entonces, si te lo hacían rápido, podías llegar a no sentir el punto de la letra, ¿no? Sí, sí, es que son cosas a las que te vas adaptando por necesidad y porque tus sentidos, pues en ese momento son los que estás utilizando. O sea, para los seres humanos a lo mejor es más fácil ver, ¿verdad? Pero ya cuando no ves, entonces buscas otras estrategias para usar a través del tacto y a lo mejor se desarrolla más el oído. Pero cuando no ves ni escuchas, el tacto es el número uno de todos los sentidos. Sí, claro, claro, por supuesto, y muchas veces no lo valoramos, ¿eh? Te he de decir, no valoramos el, este, el sentido del tacto y le damos muchísima importancia a la vista o al oído, como bien mencionas. Sí, simplemente no, pues es que no nos damos cuenta, pero si ya empezamos a hacer juegos, porque de repente tenemos las costumbres de hacer juegos con los ojos cerrados, y tú te puedes dar cuenta de que sí lo puedes hacer, porque en ese momento lo estás necesitando y tu sentido del tacto se despierta. Okay. Oye, y sigues practicando, cómo se llama esta lectura El de braille, Braille? Ajá, braille en los dedos, sí, o sea, yo tengo un implante coclear en el oído izquierdo, ajá, y bueno, ese todavía, por ejemplo, no me puedo meter a bañar con él, entonces si mi mamá me quiere decir algo mientras yo me estoy cambiando y eso, porque me lo pongo con toda tranquilidad hasta que ya casi prácticamente me terminé de arreglar, este, pues me lo dice en braille, o si por ejemplo con mi hermano, que de repente también él tiene la misma discapacidad, entonces de repente a él se le acaba la pila o surge algo, nos seguimos comunicando para decirnos un secreto, o sea, ya no igual, pero sí lo entendemos igual. ah, mira, aparte de todo, es una buena táctica, ¿eh? Para nadie se entera de lo que quiero decir. Sí, o por ejemplo en la noche que mi mamá ya se durmió y que no queremos hacerle ruido y queremos seguir platicando, pues ahí nos ponemos a platicar. ¡Wow! ¡Qué bárbara! Y ese es un método de comunicación, pero yo me di cuenta que este método no podía usarlo con cualquier persona. Si tú no sabes braille, entonces, ¿qué voy a hacer? De todos modos, quiero platicar con más gente o conocer gente, ¿verdad? Entonces, otro método fue lo que es la tablilla de comunicación. A mí se me ocurrió por el libro de Gaby, una historia verdadera, que ¿Ah? Gaby Grimmer era una chica que con parálisis cerebral que escribía con el pie izquierdo y ella
señalaba letra a letra lo que quería decir en un abecedario. Dije, vamos a hacer un abecedario que tenga tinta y que tenga braille. Y ahora pues que me vayan señalando letra por letra en el alfabeto lo que me quieran decir. Ok. Y entonces cargabas a todos lados tu, digamos que tu plantilla con alfabeto en tinta y en braille. Sí, de hecho me tuve que hacer unas plantillas así como de acetato para que me duraran, porque si no, a cada rato tenía que estar, se me borraba, no se me rompía, nos las mojábamos del mismo sudor de las manos. Ya después aprendí el dedo como lápiz, que se consiste en que vas a escribir sobre la palma de la mano las letras en mayúscula. Ok. Sí, Este, está a buena altura. ¿vale? Está a buena altura. Oh, sí, así está bien. Ajá, sí, Porque, perfecto. por ejemplo, yo quiero ponerlo hola, voy a poner la H, y arriba de la H voy a poner la O, y arriba la L, y la A. Pero tuviste que aprender la letra en tinta. Sí, pues es que más o menos ya lo conocía desde antes de perder completamente la audición, porque nos enseñaban a escribir para poder firmar. Entonces, pues ya más o menos lo que sí que me costó un poquito más de trabajo. Yo empecé, por ejemplo, primero me agarraban el dedo y me lo hacían sobre una mesa o un libro. Dije, no, pues no voy a cargar con un libro. Entonces se me ocurrió, me lo querían hacer aquí en los dedos como de molde, pero no me gustó hasta que encontré la parte cómoda aquí en la palma de la mano. Claro. Wow, mujer, qué bárbara. Oye, y ahorita, por ejemplo, con el rollo del COVID, que hay que tener la sana distancia, que no hay que tocar, que hay que estarse lavando las manos, usar el gel antibacterial y todo esto, ¿cómo impacta en la comunicación? No, pues muchísimo, porque sobre todo en las personas con sordera total o de campos visuales muy reducidos, o incluso a mí en una emergencia, o sea, si yo tuviera que ir al hospital y no sé, mi aparato se carga, entonces si no tuviera dónde cargarlo, o sea, yo sé que sigo siendo una persona con sordera a pesar de que escuche por el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, sí, sí impide muchísimo la comunicación. Precisamente sobre eso, pues hemos estado buscando estrategias, como por ejemplo el estarse lavando las manos con frecuencia, el utilizar guantes, si no es posible utilizar guantes, pues estarse lavando las manos antes y después de recibir la comunicación. Y en ese momento, evitar tocarte la cara, evitar tocarte la nariz, los ojos, porque es principalmente por donde se recibe el contagio. Oye, y con los guantes así tipo cirujano que les llaman los de látex delgadito, ¿sí alcanzas a percibir los puntos, digamos, los puntos del braille en los dedos? Pues sí, más o menos, nada más tiene que ser más lento. Ok. Y pues a lo mejor también el dedo como el lápiz se siente un poquito más. Sí, con los guantes sí se alcanza a percibir. Ok. Oye, y por parte del Estado, por parte de la propia universidad, ¿se ha generado información accesible de qué hacer si, por ejemplo, se quiere alguien comunicar con una persona con sordoceguera ahorita en época COVID? Bueno, por parte de la universidad no, o sea, bueno, es que yo colaboro con otras instituciones. Soy parte del Plan Estratégico Nacional para de Perkins Internacional. Tiene Ok. aquí a su representante, y estamos
dentro de un grupo en el que pues ahora sí que en unión con otras instituciones en las que se atiende a niños y jóvenes con sordoceguera, que son SEMDIS y ASOMAS, ellos hemos ido armando propuestas y bueno, también a nivel latinoamericano soy miembro individual asociado de la Federación Latinoamericana de Sordociegos, entonces ahí intercambiamos información y vamos como buscando lo que se nos va ocurriendo, ahora sí que de manera pues internacional vamos tratando de unir esos esfuerzos porque, por ejemplo, la guía que nos ha dado el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México no menciona para nada la sordoceguera ni a la discapacidad múltiple. Sí, no. No nos ofrecen otras formas de comunicación. Exacto. Entonces, ahorita, por ejemplo, es empezar a armar los planes y programas de cómo va a ser esta nueva normalidad cuando regresen las personas a la escuela, por ejemplo, ¿no? Pues una escuela donde tengan niños con sordoceguera. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes ya consideraron? Sí, mira, pues lo que yo creo que va a tener mucho que ver la parte higiénica y la parte, ahora sí que asegurarnos de que los docentes no estén contagiados, no tengan, pues ahora sí que enfermedades como el COVID que puedan contagiar fácilmente a los alumnos y usar los guantes y usar el cubrebocas y mascarillas y ahora sí que gel, etcétera, etcétera, porque pues trabajan muy, muy encima de ellos. O sea, incluso muchos niños con sordoceguera también presentan otras discapacidades, ya sea de motricidad, por ejemplo. Entonces, pues es realmente un contacto físico muy, muy fuerte. Y ahorita, por ejemplo, los docentes, los profesionales están tratando de dar seguimiento a través de las redes, del internet, de los papás, puedan involucrarse más en las actividades de los hijos. Si en casa sabemos que nadie está enfermo, pues perfectamente podemos trabajar. Cuando nos... Oye, ¿y cómo cerraron el ciclo escolar? O sea, porque esto nos agarró con los dedos en la puerta, ¿no? Y estaban en clases los alumnos. Entonces, ¿cómo cierran el ciclo a través de videollamadas y que el papá este, le ayudara al alumno? ¿O cómo fue esto? ¿Cómo cierran el ciclo? Pues ahora sí que ha sido a través de los padres de familia, a través de videollamadas o de estarles enviando por WhatsApp y que los padres de familia puedan regresar un video o una fotografía para que vean que los niños están pues intentando trabajar desde casa con ellos. Ok. Oye, ¿y qué tanta población hay? Digo, no lo sé. De que haya un papá o una mamá con sordoceguera y un hijo con sordoceguera o hija con sordoceguera. Es que depende del síndrome si puede darse el caso, pero pues generalmente hay síndromes, por ejemplo, el más frecuente es el de Usher. El síndrome de Usher no es, o sea, sí es hereditario, pero no se lo pasas a tus hijos, sino más bien es hasta como a la cuarta generación. O sea que puedes tener hijos sin que ellos tengan este síndrome, pero a futuro sí puede darse el caso. Sí, digo, pensando en estos
equipo, digamos, como equipo que están funcionando para poder continuar con los estudios. Ajá. Sí, perdón. Sí, el que el papá o la mamá pueda apoyar al hijo o la hija con sordoceguera, o el hermano pueda apoyar al hermanito o a la hermana para que pueda continuar con sus estudios. Sí, sí, así es, se buscan apoyos familiares. Por ejemplo, aquí en Guadalajara hay un caso, es un señor, se llama José de Jesús, y él tiene sordoceguera total por síndrome de Usher. Entonces, él generalmente lo que se dedica es a las cuestiones del hogar. Estudió como hasta la secundaria y su esposa es sorda y sus hijos pues ya están grandecitos. Ellos ahorita no, pues ellos no han presentado discapacidad, creo que el menor nada más tiene algo de problemas visuales. Entonces, prácticamente ellos tratan de ayudar a su papá para que tenga un poco de socialización, ahorita que no pueden ir de paseo. Los sábados se conectan a través de videollamadas para una asociación y, y ellos, la esposa recibe lengua de señas a través de un intérprete a distancia, recibe la información de lo que está pasando y a su vez la replica a Pepe para que él pueda participar. Entonces, pues es como buscar apoyos para poder continuar. Y esos apoyos pues a veces son complicados porque de lunes a viernes Pepe prácticamente no puede socializar ni por el internet porque no cuenta con una línea braille, no cuenta con intérprete que esté con él toda la semana. Ok, ok. Y o sea, es mucha el requerimiento tecnológico, lo que podría hacer que él pudiera socializar. Pues yo pienso que, o sea, sí aprendiendo algo, aprendiendo el español, aprendiendo a leer y escribir con una línea de despliegues braille es suficiente. Para aprender a manejar una computadora, un celular, etcétera. Pero pues también si por algo es más entendible para ellos o más fácil comunicarse a través de la lengua de señas, pues también se requiere de un intérprete. Entonces volvemos a la misma situación, a tener todos los cuidados para que puedan recibir la colaboración de un intérprete. Oye, y pasa exactamente lo mismo que con muchas otras discapacidades de pues la violación de alguna manera de los derechos, por ejemplo, a la confidencialidad médico-paciente, de que tienes que entrar con un intérprete a la consulta, y más ahorita, por ejemplo, si tienes sospecha de caso de COVID, tiene que entrar contigo tu intérprete. Así es, o sea, es lo que estamos pidiendo a los hospitales, es que en caso de ser necesario, de requerirse que vaya un acompañante o intérprete que pueda entrar con él a cualquier lugar, porque si no sabe el sector salud cómo comunicarse con ellos. Aquí, por ejemplo, las personas sordas pues nada más toman su celular y tratan de hacer una videollamada y así es como enlazan al médico con algún familiar o algún intérprete. Pero esto no es posible, pues en el caso de discapacidades múltiples o de la sordoceguera. Claro, claro,
y ahora también los médicos normalmente traen, ahorita por la cuestión de COVID, no traen ni siquiera un par de guantes, traen 3. Entonces, por mucho que supieran comunicarse como ahorita nos explicaste de los puntos de braille en los dedos, pues sería muy difícil que el tacto se pudiera dar adecuadamente para marcar las letras. Sí, ahora sí que es un riesgo porque no podemos dejar a la persona sin comunicación. Hay también recomendaciones para si eso va a ser necesario, podérselo explicar. Y pues explicarle que va a estar solo, que no va a saber cómo comunicarse, etcétera. Pero pues a mí, desde mi punto de vista, es muy fuerte. O sea, yo ya he pasado en hospitales con sordoceguera total y el que estés en un aislamiento de ese tipo no te ayuda ni siquiera en tu salud. Entonces, pues ahora sí que es un riesgo y que tenemos que buscar la manera de que, aunque sea con guantes, con mascarillas de alta protección, no sé, pero sí tratar de que la persona no se quede sin comunicación. Ok. ¿Y tú qué les recomendarías a los médicos? O sea, algo así tan práctico como nos enseñaste a dibujar las letras en la palma de la mano, este, ¿qué otra cosa les podríamos compartir? Bueno, les podrías compartir como muy, que sea muy fácil de que lo adopten y que lo adoptemos todos, para apoyar. Pues mira, muchas personas entienden muy bien, se comunican muy bien a través de objetos. Entonces, por ejemplo, si el médico les muestra el termómetro, él va a entender que le van a tomar la temperatura. Si el médico a lo mejor les muestra un pedazo de velcro o tela, pueden entender que se les va a tomar el pulso, la presión, como para anticipar lo que va a suceder, ¿verdad? Y también, por ejemplo, que el médico toque, por ejemplo, su hombro para que no sienta como que lo mueven de un de repente. Entonces, que su hombro al tocarlo ya la persona alcance a sentir que que algo va a suceder. Y, por ejemplo, ir bajando la mano poco a poco como para que sienta la cercanía. Y antes de trabajar en cierto lugar del cuerpo, tocarlo para que sienta que, pues, que es algo que se le va a intervenir o hacerle un poco de señas para que sepa que se le va a voltear, no sé, o sea, como contactos físicos y muy transparentes también comunican mucho al paciente. Ok. Sí, porque es muy importante que podamos visibilizar el cómo comunicarnos, cómo respetar a la persona y que pueda recibir la atención adecuada, pero también el que tenga los cuidados adecuados, ¿no? Y pues no se sienta agredido por moverlo, por voltearlo. Ahora yo no sé si, por ejemplo, ahorita nos comentabas de los cuidados que debe de tener tu implante. Si al momento en que estén internados en el hospital por un caso de COVID, puedan seguir trayendo el implante puesto por todo el equipo que les ponen. No tengo ni idea. Ajá, sí. Ya sea, por ejemplo, en caso del implante, puede ser, es muy variable. A veces son baterías, cargadores para cargar las pilas. El mío se conecta, se pone sobre una base para cargarlo. Entonces, cargar con esa base
También existen, por ejemplo, formas de limpiarlo, porque luego si te dicen, no, es que se te va a infectar con 70% de alcohol y 30% de agua ionizada, podemos perfectamente limpiar el implante y librarlo de bacterias. Entonces, pues sí, son varias cositas ahí que sí tenemos que tomar en cuenta y que pues ahora, por ejemplo, regresando a la parte de las universidades, yo, por ejemplo, mi miedo de regresar es que nos suele pasar y también a muchas personas con discapacidad visual, pero como yo no escucho bien, a mí me pasa todavía más, que por ejemplo a veces me dicen a la derecha o alguna señal como por quererlo guiar a uno, si yo no alcanzo a escuchar, rápido corren a tomarme la mano. Entonces, pues a mí en lo personal sí me da al principio como algo de inseguridad, de que me estuvieran tocando, ¿verdad? Claro, Entonces ¿no? también es como una parte cultural en que pues bueno, ahora me tengo que aguantar, no te toco, o te toco con guante, o si te toco pues ni modo, vas a tener que regresar a ponerte gel, o no sé, o sea, son como muchas cuestiones. Yo la verdad sí me siento tranquila trabajando desde casa, he visto muchas ventajas y como todo, hay ventajas y desventajas porque pues, también necesitamos el contacto con los demás. Y por Claro, y ejemplo, extrañas ir a la universidad, seguro. perdón, Extrañas ir a la universidad. sí, la verdad a veces sí extraño a mis compañeras, además, por ejemplo, ahorita no puedo dar servicio de impresión porque no tengo la impresora en casa. Entonces, quizá hay alguna combinación, como decíamos al principio de la educación mixta, en que a lo mejor yo por lo menos pudiera ir, no sé, 2, 3 días de la semana, imprimir, cuando fuera necesario de imprimir y ya regresarme a casa a hacer todo lo que pueda desde mi casa. Incluso doy, perdón, doy atención a doy atención a personas por teléfono, a usuarios por teléfono. O sea, hemos ido buscando como la manera de seguirle hacia adelante. No, mujer, si tú no paras, ya lo sé, que andas súper movida en mil cosas. Oye, y por ejemplo, ahora pensando en que tienes libros ahí en braille, ¿cómo reeducar? Porque pues, todos nos estamos reeducando con este rollo de usar el gel. El que se limpien las manos antes de leer la hoja en braille. Ándale, esa es otra. Este, tenemos que, perdón, es que la batería. No te preocupes. Oh, oh, sí, perdón, esa es otra que pues ahora sí vas a tener que tener tu libro y no prestarlo. Si lo prestas, pues leerlo, lavarte las manos antes de leerlo. Pues quizá tratar de rociar un poquito el libro de manera que no se borren los puntos, pero yo diría que la recomendación ahora sí que sería lavarme las manos antes de leer y no tocarme durante el tiempo que yo esté leyendo pues la nariz y la cara. Wow. Sí, porque, o sea, en ese punto es muy utilizado el tacto. Entonces es casi, casi ponerle su botella de gel junto al libro. Exacto, sí, sí, o sea, ahora sí que hay muchas cosas que vamos a tener que cambiar o que resolver. También, por ejemplo, las líneas braille no se pueden limpiar con cualquier cosa, entonces también como la línea braille es de estarla tocando para poder leer,
Pues es casi casi como los libros, o tienes tu personal o buscamos la manera de que sin que se dañe poderla estar limpiando. No, sí es cierto. O sea, se van a tener que implementar muchísimos cambios. Sí, la verdad es que las personas con discapacidad a veces sentimos que vamos como dando un pasito hacia atrás. Digo, en algunas cosas, porque en otras, por ejemplo, yo he descubierto páginas donde puedo pagar la luz y el teléfono con mucha facilidad. Pedir bueno, en cuanto a las compras no he tenido así como muy buena experiencia, pero quizá eso mismo de que nosotros las vamos a empezar a usar haga que sean más accesibles después. Claro, claro. Digo, mira, ahorita en tiempo de confinamiento muchos estamos aprendiendo muchas cosas. Simplemente el utilizar este tipo de plataformas, el tener este tipo de confinamiento nos está permitiendo conocernos más, ¿no? El poder hoy tenerte aquí en el programa, pues es gracias a este confinamiento. Entonces, sí es, digo, nos está trayendo buenas experiencias, pero también nos deja a la vista todo lo que nos falta por hacer, todo lo que nos falta por hacer en cuanto a accesibilidad. Sí, 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 yo creo que como todo, ventajas y desventajas, y mira, la cuestión también es visibilizarnos y que la sociedad se dé cuenta de que estamos aquí. Yo me acuerdo cuando todavía no escuchaba y una amiga me dice, ¿sabes de alguna licenciatura en psicología o de maestra que sea a distancia de educación? Y le digo, sí, pues ahí está UDG Virtual. En ese entonces UDG Virtual, por ahí te estoy hablando del 2007, acababa de abrir. Entonces la página no era muy amigable. Y me dice ella, oye, pero no es tan accesible la página. Le digo, bueno, puede ser que no sea accesible, pero si no entra alguien que la necesite de cierta manera, no va a mejorar. Entonces tenemos que hacer acto de presencia. Por eso cuando yo me decidí a estudiar en línea, o sea, fue precisamente a mí sí me daba miedo, pero yo dije, ay, nada más ando diciendo y no lo hago, entonces voy a hacer acto de presencia. Y la verdad es que yo sí he visto muchas mejoras en la página, o sea, la página no es igual a hace 8 años. La página ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo. Y quiero pensar que después de la licenciatura te vas a aventar la maestría. Sí, sí me gustaría hacer una maestría, nada más que no me he decidido bien en qué. Y ahorita he parado también porque me puse a estudiar unos diplomados justo en educación de estudiantes con discapacidad múltiple sensorial y sordoceguera. Entonces, pues he estado entreteniendo con esos diplomados y me han gustado muchísimo, lo que ha parado el que elija una maestría. Oye, ¿y sabemos cuántas personas con sordoceguera hay en México? ¿Perdón? ¿Sabes cuántas personas con sordoceguera hay en México? Sí, mira, bueno, en el INEGI no aparece como tal. De hecho, no se especifica esta discapacidad, pero bueno, el INEGI sí nos ha dado los elementos y a través de un estudio que hizo el CONADIS en 2018, basado en la encuesta intercensal que se hizo en 2014, este, nos dicen que aproximadamente hay alrededor de más de 400.200 personas con sordoceguera en todo México. Pues sí es una población considerable como para hacerla más visible. Sí, lo que pasa es que todavía, pues hay muchas personas que están todavía rezagadas en sus casas y bueno,
También te estoy hablando de que algunos de ellos, muchos de ellos tienen discapacidades, además de la sordoceguera, ya sea a nivel intelectual o de motricidad. Por ejemplo, el caso de la rubiola congénita, le produce sordoceguera y muchas veces otras discapacidades. Entonces, quizá también los estén contando como discapacidad múltiple, porque aquí en México pues aún no se reconoce la sordoceguera como una discapacidad única. Oye, y ¿cómo les fue ahora que tuvieron el evento en la biblioteca? Lo vamos a tener el El viernes. viernes, Sí, ajá. pues espero que nos vaya bien. El viernes, a las 10 de la mañana tenemos un seminario, hay un seminario de educación online, entonces ahí va a estar ahora las instituciones que más han trabajado por la sordoceguera aquí en México, que es CEMDIS, ASOMAS y Perkins. Y en la tarde vamos a tener otro evento de 5 a 7. Vamos a tener otro evento que se llama La metáfora entre las manos. Y este evento consiste en personas con sordoceguera. Bueno, yo quería así como variación de América Latina, pero logramos conseguir personas sordociegas de México y de Argentina que nos van a contar sus experiencias como escritores y a leer algunos de sus escritos. Sí, pero eso está padrísimo. Sí lo leí la publicidad en la página de la universidad y está genial. O sea, qué buena onda el hecho de que dentro de la población haya escritores. Sus libros están en braille. Bueno, algunos, pero la verdad es que hasta las mismas personas con discapacidad cuando escribimos, muchas veces lo que hacemos es publicar primeramente en tinta porque el publicar en braille es mucho más costoso. Entonces, generalmente publicamos en tinta y ya después en formato electrónico. Y si es posible, se imprimen algunos textos, algunas selecciones para que también haya en braille. ¿Tú has escrito algún libro ya? No como tal, escribo poesía, y las he llegado a publicar en periódicos o páginas de internet. Pero justo pues estoy trabajando en lo que viene a ser como mi autobiografía. Y pues sí traigo la idea también de reunir así como mis poemas en algún libro. ¡Wow! ¡Qué buena onda, mujer! ¿Y sobre qué trata tus poemas? Bueno, ahorita ya no he escrito tanto, pero en el momento en que yo perdí la audición, fue una de las cosas en las que me entretuve y que me puse a hacer, leer y escribir, leer y escribir. Entonces, muchos de mis poemas hablan de mis sentimientos, de lo que siento, de lo que pasa, de cómo me siento que me tratan, de lo que quisiera cambiar. No sé, hay otros, por ejemplo, que hablan sobre mis manos, la utilidad que tienen como herramienta, mis manos para poder comunicarme y hacer muchas cosas con ellas. Este, no sé, algunos son como más como de motivación, de que hay que seguir adelante o cosas así. Y unas cuantas por ahí, ya como más imaginarias, pero más que nada sí trataba así como de poner esos momentos en pensamientos, en verso. ¡Wow! Oye, qué padre que estén dándole un giro, ¿no? A la difusión, tanto cultural como a la parte educativa, porque es bien importante que todas las personas con o sin discapacidad
tengamos acceso a la educación, ¿no? Y a la educación por igual, con las adecuaciones o adaptaciones que necesitemos, pero tener ese acceso y que no se etiquete por tener discapacidad como si no tuvieras el derecho a ejercer ese derecho. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Qué padre, mujer. Oye, pues vamos a estar muy en contacto contigo para ver qué más van a hacer como universidad ahorita con estos cambios. ¿Qué más podemos hacer como fundación para difundir? Si ustedes como activistas en favor de la comunidad con sordoceguera generan algunos tips, algún documento, con todo gusto están abiertas las redes de la fundación para darle mayor difusión y que podamos sensibilizarnos todos de cómo cuidarnos, porque como bien sabemos el COVID llegó para quedarse y entonces pues qué mejor que cuidarnos entre todos. Sí, muchísimas gracias, gracias de verdad, porque sí siento que eso es algo muy importante, que vayamos sumando esfuerzos y que cada vez seamos más los que nos sumemos a esta, pues ahora sí que esta lucha por el reconocimiento y por la educación, en este caso de las personas con discapacidad, porque si ahorita decimos, bueno, es que hay muchos chiquitos en las primarias, en las secundarias, pero ellos son un futuro próximo que va a llegar a la universidad y que pues también tienen todo el derecho de llegar y de educarse y de tener todo el acceso a la información para lograr el sueño de tener su carrera. Excelente, pues te agradecemos muchísimo el tiempo, Eneida. Coco, te abro el micrófono si quieres compartirle algo a Eneida. No, pues muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, primero que nada, felicitarte por todo lo que has logrado. Yo sé que, pues, para una persona con ninguna discapacidad puede ser difícil, para una persona con discapacidad mucho más, por lo mismo que a lo mejor no tiene la posibilidad o esa facilidad de adquirir o de acercarse a la información. Yo sé que hay muchas barreras tanto para todas las personas con o sin discapacidad hay muchas barreras, pero lo importante es seguirle, ¿no? Porque pues la discapacidad está solo en la mente, no en el cuerpo, porque todos podemos hacerlo si así lo queremos. O sea, la discapacidad es solo mental y no física. Entonces, pues felicitarte por todo y mucho éxito. Pues muchas gracias. Y sí, tienes toda la razón. Ahora sí que yo siempre digo, no hay que ver lo que no podemos hacer, porque si nos damos cuenta, todos sin discapacidad tenemos algo que no podemos hacer, ¿verdad? Hay que ver mejor lo que sí podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Pues muchísimas gracias, Eneida, por estar aquí hoy en el Sonido de la Inclusión. Seguiremos en contacto y amigos, recuerden que tenemos una cita el próximo jueves a las 6 de la tarde para seguir compartiendo por la inclusión aquí en Fundación Tayari. Mil bendiciones y excelente noche. Y hasta luego. Mil gracias, Coco, como siempre, por tu apoyo en la interpretación en lengua de señas mexicanas. Y Eneida, aquí tienes abiertos tus micrófonos cuando quieras compartir algo, con todo gusto. Muchas gracias. Hasta luego.